Donde haya ofensa, ponga perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga verdad. Donde haya duda, ponga la fe. Donde haya desesperación, ponga esperanza. Donde haya tinieblas, ponga la luz. Donde haya tristeza, ponga alegría. Haz, oh Maestro, que busque consolar, no ser consolado. Comprender, no ser comprendido. Amar, no ser amado. Porque dando se recibe. Olvidando se encuentra uno en ti. Perdonando se perdona y morirnos a sí mismo se resucita la vida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver, casi tengo la grabación por aquí. Vamos a esconder esto por acá. Bien, permítame pasar lista. Hombre virtual. Vamos a ver. Tenemos aquí Elvin Emanuel. Elvin Emanuel. ¿No está? Kevin Alexander. Kevin Alexander. ¿No está? Jason René Ochoa. ¿No está? Olman Jaciel Ávila. ¿Tampoco? Ay, permítame. No, me equivoqué el listado. Como comienza con la H, pensé que era del hombre y esa es la de historia que estoy pasando lista. Decía aparecer falla mañana. Vamos a ver. Aquí. Loani Noelia. Presente. Valerie Annette. Presente. David André Herrera. David André. ¿No está? José David Arias. Presente. Eliasa Rubén Guzmán. Presente. José Ramón. Presente. Víctor Jaciel Mejía. Víctor Jaciel. ¿No está? Presente. Ah, sí está, listo. Denis Lenín. Denis Lenín Ulloa. ¿No está? Carlos Fabricio Martínez. Presente. Keren Marisol Rodríguez. Keren Marisol. ¿No está? Osman Alexandro Maradiaga. Presente. Osman Alexandro, permítame un segundito. Keren Jimena. Presente. Melvin Alejandro. Presente. Ronnie Vincent cambió de sección, me dijeron ayer. Bueno, el jueves. Arlen Eduardo. Arlen Eduardo. Ok. Presente. Axel Joan. Axel Joan Velázquez. ¿No está? Pamela Rachel Valladares. Presente. Ramón Armando Ramos. Supongo que se retiró porque no vino desde el primer día. Dariana Fabiola Molina. Presente. Daniela Alejandra Molina. Daniela Alejandra, ¿no está? Jefferson Noel Aguilar. Presente. Alan José Rivera. Presente. Medardo Josué Paz. Medardo Josué. Presente. Adriana Nicole. Presente. Jennifer Alejandra. Jennifer Alejandra, ¿no está? Tampoco ha venido los días anteriores. Solo el jueves creo que quedó sin falla. Angie Samantha. Angie Samantha Márquez, ¿no está? Mauricio Alexander Amaya. Presente. Henry José Flores. Presente. Lizzie Arely García. Lizzie Arely, ¿no está? Brittany Estefanía. Presente. Valerie Mariani. Valerie Mariani Díaz, ¿no está? Elena María Rivera. Presente. Lidenis Ivette Enamorado. Presente. Josué Yair Colindres. Josué Yair Colindres, ¿no está? Elena Joan Flores. Presente, Lick, presente, Ah, disculpe. listo. Elena Joan, no está. Valerie Elizabeth Rodríguez. Presente. Lisa Paulette Matute. Presente. Kilary Margeri Vázquez. Kilary Margeri, ¿no está? Hilda Rosario Urrea. Presente. Minor Baudilio Dubón. Minor Baudilio, ¿no está? Gerardo Josué Mejía. Presente. Marleni Alejandra Funes. Presente. María Fernanda Rivera. Presente. Ashley Daniela Reyes.
Presente. Nazaret Alessandra Moncada, Presente. Perla Rubí Sandoval, Presente. María Fernanda Barrientos, Presente. Larisa Daniela Boden, Presente. Flor de Los Ángeles Calles, Presente, Lick. Eileen Melissa Calderón, Presente. Suad Yasmín Torres, Suad Yasmín, ¿no está? Emiret Suad Martínez, Presente. Ashley Rubí Martínez, Ashley, ¿no está? Sí, ¿está Ashley? Ashley, Ashley, Presente. ok, si es que se corta. Sofía Alibet Mejía, Presente. Adriana Grisel Alvarado. Presente. No sé por qué cuando hablan no me aparecen aquí. Y normalmente cuando un estudiante habla se pone la cámara de él en visualización y no me aparece. Solo aparecen ahí todos los que están micrófono cerrado. No sé a qué se deba eso. Vamos ¿Me a ver. escuchó, Lick? Sí, sí, te escuché. Vamos a ver. Ujú. Está raro. Permítame un segundito. Solo una cuestión de seguridad. Listo. José Armando. Perdón, Jorge Armando. ¿No está? Ashley Paola Maldonado. Presente, Jorge Armando. Jorge, listo. Alex David Farid. Presente, licenciado. Respondió Ashley Paola. Ashley Paola. Presente. Ok. Andrea Mariana. Andrea Mariana ya tiene cuatro fallos. Presente. Sí está. Ok. Presente. Es que ¿Qué? no Katie me Cruz. salía ninguno de los cursos añadidos en la plataforma, entonces no podía ingresar. Hasta hoy me lo resolvieron. Hasta hoy me aparecen todas las clases. Ok. Si tienes alguna captura de pantalla de cuando hablaste con la gente cargada, mándamela para ponerte los permisos. Ok, perfecto. Katie Cruz. Katie Cruz. Ok. Dircia y Olivet. Dircia y Olivet. ¿No está? Y Bella Rivas. Bella Rivas. Presente. Ok. Presente. ¿Falta alguien en la lista que se haya agregado recientemente? Licenciado me mencionó a mí, Lizzy García. Vamos a ver. Lizzy. Lizzy Arely, sí te mencioné. Ahorita te quito la falla. Y Ashley también ya te había colocado presente. Gracias, licenciado. Ok. A mí, Licenciado. Y a Dime. mí me mencionó Keren Rodríguez. ¿Quieren también? ¿Sí? ¿Quién más? Y a mí, licenciado Soat. Suad. Más. Suad. Permíteme. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Suad Yasmín Torres. Listo. ¿Quién más? Gracias. Elena Flores. Hilary Vázquez. Elena. Listo. Flores. Ok. Aquí hay dos Elenas. Killary también. Listo. ¿Quién más? Yo, licenciado Daniela Molina, buenas noches. Daniela Molina. Ok. Daniela Reyes. Daniela Boden. Molina. Aquí está arriba. Listo. ¿Alguien más? Sí, disculpe, yo entré un poco tarde. Como soy de los primeros. ¿Tu nombre? Denis Lenín Ulloa. Ok, Denis. Vamos a ver, estás aquí arriba. Listo, ¿alguien más? Ok, bien, vamos a continuar. Quería mostrarles, como estamos hablando del tema de la herencia que hemos recibido de la palabra de Dios desde el pueblo de Israel, que son los que recibieron la revelación. Los cristianos hemos querido guardar siempre, ¿verdad? Esa estructura de la Biblia tal y como ellos la han tenido. Mencionábamos el tema de los deuterocanónicos que por un momento en la historia se creía que nunca habían sido escritos en griego. Por el hallazgo de Nag Hammadi se corrobora que están escritos en hebreo también, y por lo cual la herencia católica mejor, la herencia judía hacia los católicos de tener una Biblia con 46 libros en el Antiguo Testamento está más que justificada. El último dato que di la vez pasada fue el dato de los que dieron la distribución de la Biblia en capítulos y versículos. Eh, es claro que tanto católicos como evangélicos han colaborado, ¿verdad?, para darle la forma a lo que hoy llamamos la Biblia. Por lo menos la cantidad de libros que se aceptan en totalidad, que son 73, ha sido la católica con la capitulación. Y los versículos, pues como dije, de un hermano protestante que tenía una imprenta.
que es Robert Etienne, en el año 1551. Fue el último dato que vimos la vez pasada. Antes de presentar cómo se hace una cita bíblica, porque lo vamos a requerir para toda la clase, ¿verdad? Y hablar un poquito también de los géneros literarios, que ese tema toca hoy. Quería mostrarles un pequeño video, ¿verdad? Para que vean la cercanía que tenemos actualmente los católicos con los hermanos judíos. Ustedes saben que es evidente para nosotros los católicos que muchas iglesias evangélicas aman a Israel, como todos los cristianos tenemos que hacerlo, ¿verdad? Amar al pueblo de Dios. Pero la cercanía real con el pueblo de Dios, con lo que llamamos la comunidad judía, quien está más cerca entre católicos y evangélicos son los católicos. Les voy a mostrar un video de un rabino donde él nos habla de una reunión que hubo en el Vaticano. Lo voy a poner aquí primero y ya les comparto pantalla. El rabino se llama Richard Gamboa, ¿verdad? Que es de padres judíos, ¿verdad? Nacido en Argentina, y quiero mostrarles lo que él compartió hace un tiempo en su red de TikTok. Voy a compartir aquí con todos los requisitos y la optimización de video. Vamos a ver. No sé si requiero de optimización de video. Bueno, lo voy a compartir así. A ver cómo lo logran ver ustedes. Bien, en este video que van a observar, primero, el argumento que les quiero presentar es, bueno, sí, todos deseamos estar cerca del pueblo de Israel porque es el pueblo elegido. Sin embargo, los que dan el primer paso a tener esa cercanía con el pueblo de Israel fue la Iglesia Católica. Lo hizo el Vaticano II a través de un documento que se llama Nostra Aetate, nuestro tiempo, nuestra edad, en la cual pues claramente comparten, ¿verdad?, el deseo de la Iglesia Católica de acercarse mucho al pueblo de Israel. Eso fue en el año 62 a 65. Es un documento que está dentro del Concilio Vaticano II, que es un documento conclusivo de esa reunión que hubo en esos años. Los judíos, al recibir claramente copia de este deseo de parte de la Iglesia, lo estuvieron dialogando por mucho tiempo, ¿verdad? Y durante el pontificado del Papa Francisco, ¿verdad?, decidieron dar ese paso de acercamiento al Vaticano y mandaron a 50 representantes de la Comunidad Judía Internacional, la Comisión Judía Internacional. De lo de la reunión, pues les muestro a continuación qué fue lo que aparece en el documento. Le llevaron un documento como, dime, Valerie. Hola, buenas Sí, noches, Lick. Solo le quería decir que entré un poquito tarde porque en la computadora no me funcionaba muy bien por la asistencia. ok, vamos a ver. Disculpe, Lick, si está compartiendo, no se mira como un gris azulado. Y ya. Un gris azulado nada más. Entonces lo voy a quitar lo de Sí. compartir con mejora de video, porque seguramente, no sé si ahora que le doy play, Atención, les tengo Ahora noticias. sí. ¿se aparece? Ok, si es que no le había dado play, no le había dado play. Entonces, como respuesta al documento de Nostretate, le han llevado un documento de parte de la comunidad judía, que son todos los representantes a nivel internacional de las comunidades judías, al Papa, un documento llamado Kish Reino, que se llama Nuestro Vínculo, donde explican lo que va a decir el rabí. Lo dejo hablar a él para que escuche. Judías con respecto a la Iglesia Católica. La semana pasada sesionó en Roma, Italia, el Comité Ejecutivo del Congreso Judío Mundial. ¿Y saben en dónde se celebró una de esas sesiones? Pues nada más y nada menos que en el Estado Ciudad del Vaticano. Allí, los más de 50 representantes que conforman el Comité Ejecutivo del Congreso Judío Mundial se reunieron con el Papa Francisco, en donde el Congreso Judío Mundial presentó de manera oficial la iniciativa Kish Reinu. Kish Reinu en hebreo significa nuestro vínculo, nuestro lazo común. Les voy a resumir qué fue lo que dijo el Congreso Judío Mundial en esa reunión con el Papa Francisco. En esta reunión el Congreso Judío Mundial reconoce de manera oficial los lazos que nos unen con la Iglesia Católica, que somos tradiciones de fe hermanas, que compartimos la fe en el mismo Dios, que compartimos un patrimonio escritural común, por lo menos en lo que tiene que ver con la Tanakh, que la Iglesia Católica nació como una comunidad judía dentro del pueblo judío, y que a pesar de muchos incidentes dolorosos y terribles que han ocurrido durante esos siglos, siempre ha habido ese interés por fortalecer esos lazos de respeto, de hermandad y de solidaridad mutua entre el pueblo judío y la Iglesia Católica.
Pues bien, la iniciativa Quis-Reino responde a la declaración Nostra Aetate del Concilio Vaticano II y es también una llevada a la práctica de lo que nos recomienda el proceso de FES, el Plan de Acción para Líderes y Actores Religiosos, que emanó la Oficina de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio y la Responsabilidad de Proteger. La iniciativa Quis-Reino que presenta el Congreso Judío Mundial está diciendo en pocas palabras que judíos y católicos somos hermanos en la fe, que tenemos un patrimonio, una historia común, que tenemos que trabajar juntos para establecer un mundo de paz y de justicia, y que como es más lo que nos une que aquello que nos separa, tenemos que trabajar juntos para que el reino de la paz y de la armonía universal, el silenciamiento de las armas, el fin de todas las guerras, deje de ser una utopía espiritual religiosa y sea una realidad que podamos vivir nosotros y nuestras generaciones venideras. Esta noticia, el lanzamiento de la iniciativa Quis-Reino, es una confirmación de todo lo que yo les he enseñado a ustedes durante todo este tiempo. Así que el Congreso Judío Mundial nos invita a judíos y católicos a dejar de lado los odios, los rencores, los sentimientos de venganza, los sentimientos de xenofobia, esos discursos supremacistas, y que sigamos trabajando juntos. Lo importante es que ya el Congreso Judío Mundial ya decretó como política de Estado que judíos y católicos debemos trabajar juntos en ese clima de respeto mutuo, de reconocimiento mutuo y de solidaridad mutua. Es necesario y es urgente. Entonces ya no le sigan poniendo cuidado a ningún rabino, a ningún moré, a ningún estudioso de la Torá que siga predicando apología del odio, del rencor, de venganza contra los católicos. Ya no le pongan más cuidado a esos eruditos, rabinos o moraim que están enseñando, sí, que los católicos son idólatras, que son demonios, que son malvados, que son pueblos. No, ya no más, eso se tiene que acabar ya. Aquí y ahora termina la legitimidad y la credibilidad a ese tipo de discursos del odio contra los católicos. Recordemos lo que el Pirkei Avot nos dice en nombre de Hillel, que seamos discípulos de Aarón, que amemos la paz, que persigamos la paz y que amemos a todas las personas. Porque entre judíos y católicos es más lo que nos une que aquello que nos separa. Ok, esa es la parte que quería mostrarles. Sinceramente, cuando uno mira estos avances de unidad entre las iglesias, entre las religiones, es muy esperanzador, claramente, porque nos preocupa mucho el tema de la paz mundial. Y cuando ha habido siempre problemas entre las religiones, pues ha habido claramente motivos hasta incluso religiosos para generar guerras, como suele pasar con los extremistas religiosos. Em, y me agrada mucho que sea un rabino el que diga esto, porque si lo dice un católico, si fueran los sacerdotes nuestros los que salieran a decir, ya vinieron la comunidad judía y somos hermanos con la iglesia, quizá aquellos que comúnmente atacan a la iglesia católica no le prestarían la debida atención y les parecería una manipulación de la iglesia y que la iglesia intenta mentir y todo. Pero aquí lo está diciendo un rabino, alguien que sí conoce la fe judía, que está cerca de las comunidades judías y que reconoce la autoridad también de este, ¿cómo se llama? Congreso Internacional de las Comunidades Judías. Es importante que entendamos esto, porque si se fijan, los que comúnmente celebramos la Pascua judía, también somos los católicos. Cada Semana Santa, los días de Semana Santa, estamos prácticamente acercando la fiesta cristiana a la fiesta judía para celebrarla con ellos, porque somos herederos de esa fe, ¿verdad? Somos una comunidad judeo-cristiana. Dato importante que él libera en este video es que históricamente la Iglesia Católica y el judaísmo prácticamente son hermanas de tradición y por tanto no tiene por qué haber una lucha ideológica entre ambas culturas religiosas, sino al contrario, un acercamiento porque heredamos prácticamente la fe en el mismo Dios. Claramente esperamos que en el futuro, con este diálogo más cercano con los hermanos judíos, mientras no sigan habiendo extremistas que sigan generando odio, como dice él, que pueden llegar a haber eruditos que sigan haciendo apología del odio. Pero si los demás son humildes, ¿verdad? Y reconocen la autoridad del Congreso Judío, entonces seguramente el diálogo va a ser posible. Y esto podría permitir que a futuro, tanto judaísmo como cristianismo católico puedan llegar a convicciones cada vez más unánimes, cada vez más cercanas. A mí me llena de mucha alegría saber esto con la comunidad judía, pero a la vez también
me da mucha tristeza. Otro detalle, el hecho de que con quienes más problema hemos tenido con respecto al tema religioso han sido con los que dicen ser cristianos. Que eso a mí realmente me entristece mucho. Qué gran ironía que aquellos que rechazaron a Jesús ahora se acercan tremendamente a la iglesia de Cristo, que siempre hemos creído ha sido pionera la iglesia católica y defensora también de la sana doctrina, de la misma sana doctrina que los judíos han tenido cuidado de proteger. Y gran ironía que quienes más atacan no son los ateos. Los ateos no son los que más atacan a la iglesia católica. Ellos hacen su batalla, pero son una pequeñez en comparación a la masa de hermanos que dicen ser cristianos y están atacando a la iglesia cristiana católica. No es coherente, no es sensato. Y por eso me llena de mucha tristeza que, sabiéndose cristianos, no tengan la caridad, por lo menos, ¿verdad?, de intentar hacer lazos de amistad. Al contrario, han generado mucho odio entre nuestras iglesias. Y eso es algo que realmente debe acabarse. Si entre judíos se ha acabado, ¿verdad?, entre católicos y cristianos evangélicos debería acabarse también ese tipo de ataques. También hay claramente católicos mal formados que se la pasan atacando, ¿verdad?, y hasta burlándose del cristianismo protestante. Eso es evidente. Entonces, ambos bandos, tanto católicos evangélicos como católicos evangélicos, perdón, católicos, cristianos católicos como cristianos evangélicos, tenemos que hacer el esfuerzo de mantener esta verdadera unidad que Cristo deseaba. Que todos sean uno como tú y yo, Padre, estás en mí y yo en ti. Que todos sean uno. ¿Y cómo podríamos ser uno si realmente no existe la humildad de reconocer en qué hemos fallado, cada uno de los bandos? Creo que es importante dar ese paso por amor a la paz, evidentemente. Bien, prosiguiendo un poquito con el contenido. Vamos a ver, por acá. Quité la diapositiva. Y quiero compartirles por aquí cómo hacer una cita bíblica. La generalidad es utilizar este tipo de nomenclatura. Vamos a ver por acá. Hay un nuevo mensaje por aquí. Listo, ya lo vi. Entonces, quiero presentarles un ejemplo extremo de una cita bíblica larga para que vean cómo es que se lee. Aquí aparece en texto, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo del 4 al 5, del 5 y versículo 13 al 14 y capítulo 4, versículos del 5 al 6, parte B y versículos del 10 y siguientes. Así se lee. Para poder simbolizar este texto bíblico, tendría que hacerse de la siguiente manera. Como pueden ver ahí por colores, van a ir viendo cada fragmento del texto, también en la parte de abajo, también con colores. Primero dice, primera carta de Juan. No se mira. No se mira. Permítame un segundito. Estoy compartiendo pantalla, no sé por qué. Vamos a ver. Voy a quitar la optimización de video porque quizá ese sea el problema. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí. Era la optimización de video. Pues no sirve de nada esa optimización. Pero quizá para los videos sí. ¿Y el video cómo se miraba? ¿Se miraba fluido o cortado? En azul no se miraba nada. No se miraba nada. Ay, definitivamente entonces no volveré a compartir con optimización de video. Bueno, pero ahí les voy a mandar el video, es cortito, se lo voy a mandar, pero si lo quieren ver también y analizar bien las palabras que está diciéndonos el hermano el rabino Richard Gamboa. Pero el video yo sí lo logré ver. Sí, lo viste, entonces, ha de ser entonces algunas computadoras. Bien, prosiguiendo. Ahora el ancho de banda no me tiene que fallar. Hoy hice cambio de ancho de banda. Pasé de 20 megas a 400 megas. O sea, estoy con fibra óptica ahorita, así que no debería fallar la comunicación. Vamos a ver. Entonces, veamos cómo se simboliza. Primero, primera carta de Juan, capítulo 3. Ese es el nombre del texto bíblico. El número de carta, en este caso, se antecede al nombre. Después va el capítulo y inmediatamente después del capítulo va una coma, según lo que llamamos la citación académica. Porque hay una citación popular que ustedes ven comúnmente en las calcomanías y afiches que presenta los dos puntos después del capítulo. Sin embargo, eso no es una nomenclatura internacionalmente conocida. Internacionalmente utilizada, sí, pero no conocida a nivel académico. Es decir, no se acepta esta que estamos presentando de forma académica. Es la que utilizamos los teólogos en todas las universidades católicas del mundo. Y también los eruditos que estudian la Biblia. Ahora bien, después del punto de la coma, se entiende que vienen versículos. Versículo del 4 al 5. El guión simboliza el hasta o al 5.
entonces simboliza que hay que leer todo lo que está intermedio. En este caso solo son 2 versículos, pero si dijera del 4 al 10, hay que leer 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de corrido, ¿verdad? Significaría el guión que hay que darle un seguimiento a los versículos. Luego, en color verde, y versículo 13 y al 14. En este caso, damos un salto. El punto nos ayuda a dar un salto de versículo a versículo. Por eso se utiliza un punto. Y capítulo, para saltar de capítulo a capítulo, se ocupa un punto y coma. Punto y coma, ¿verdad? Y capítulo 4, vean que después de 4 va una coma, para simbolizar que ese 4 es un capítulo. Y después dice, y versículos, ¿verdad? Del 10 y siguiente. Bueno, primero sería, y capítulo 4, versículos del 5 al 6, B. Y se fijan, el capítulo 6, perdón, el versículo 6 está dividido en 3 partes. La parte A, que dice, nosotros somos de Dios. La parte B, quien no conoce a Dios no se escucha. Quien conoce a Dios no se escucha. Quien no conoce, quien no es de Dios no nos escucha. Y la parte C, que es lo que está en negrita. Entonces, color negro. Podemos ver que hay 3 partes prácticamente en ese versículo. Me está pidiendo, ¿por qué lo digo que hay 3 partes? Porque hay un punto entre cada frase. De alguna manera podemos repartir el versículo, si es muy largo, así por cada uno de los puntos. En este caso me está pidiendo que solo lea hasta la parte B, es decir, hasta donde dice no nos escucha. Hasta ahí leeríamos. La parte C ya no se leería, en este caso particular. Y después pegamos otro salto al versículo 10 y versículo del 10. Ahí está el A, el B y el C. Después del 10 y siguientes. ¿Qué significa? Bueno, el capítulo en este caso tiene hasta 13 versículos, pero me está pidiendo leer del 10 y siguientes. Ese siguientes, ese simboliza que debo leer hasta donde tenga sentido el párrafo. Y por lo que logramos leer, ¿verdad? Tiene sentido hasta el versículo 12. Hasta ahí logra tener sentido pleno lo que viene narrando este capítulo. Luego pasa otra cosa. En esto conocemos que permanecemos en él, que pasa a definir otro tipo de circunstancias. Entonces, de esta manera nos ayudamos para poder colocar, ¿verdad? El punto y las SS, nombrando que vamos a leer hasta que el texto pierda sentido. Esta es la manera, diríamos, internacional de citación de la Biblia, ¿verdad? Que podemos utilizar de manera académica. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ustedes tendrán todo esto en la diapositiva, no se preocupen que se los voy a hacer llegar. Contar que el aula virtual por fin esté trabajando. Ahorita en la tarde no pude acceder, y ahorita en la noche pude acceder con cierta lentitud, ¿verdad? Espero que estén haciendo alguna mejora, me imagino que cuando se pueden hacer porque están cambiando algún detalle. Con tal que no me vayan a borrar el aula virtual, porque ya me pasó, que me borraron la sección de la mañana de las 9, ¿verdad? Espero que no me vuelva a ocurrir, ¿verdad? Vamos a ver. Ahora bien, en cuanto a los cánones, o mejor dicho, los códices de la Biblia. Es decir, hay diferentes códices que algunas de estas, digamos, respaldos de la Biblia que están en diferentes museos, ¿verdad? Sirven incluso para hacer traducciones. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, que es la que yo suelo utilizar para el estudio, la Biblia de Jerusalén tiene 4 códices de respaldo. Es decir, ahí está el códice del Sinaí, el sinaítico, que es del siglo IV después de Cristo, el códice alejandrino del siglo V, año 400, el del siglo IV del año 300, el códice vaticano del año 300 también, y la Vulgata de San Jerónimo del siglo IV también. Es decir, tenemos copias de la Biblia de los primeros 4 siglos, de año 300 y 400, y estos 4 códices sirvieron para hacer la traducción al francés de la Biblia llamada Biblia de Jerusalén, que es la famosa Biblia de la Desclés de Brouwer, que es una editorial francesa, y después del francés se tradujo a todas las lenguas populares, ¿verdad? Al español, al inglés, etc. Entonces, esta es la manera como los diferentes expertos en Biblia hacen traducciones. Pero ojo, no siempre es así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los hombres como Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera se basaron en una Biblia antigua que se llama la Biblia del Oso. Esa Biblia del Oso tiene otro fundamento, que es la Vulgata de San Jerónimo. Es decir, el traductor, el que tradujo a español la Biblia del Oso, ¿verdad? Tomó como punto de partida, ¿verdad? Esta Biblia, ¿verdad? Que es la Biblia Vulgata de San Jerónimo, la que el Papa Damaso le pidió a San Jerónimo que tradujera al latín. Así que está basada en la traducción latina, no en la traducción hebrea, griega y aramea. Por lo cual, en la Biblia de Jerusalén sí, porque la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, toma en consideración el Códice Sinaítico Alejandrino Vaticano, que están escritos en griego y en hebreo, ¿verdad? Por lo cual,
es más fidedigna la traducción. De ahí el por qué es importante saber, primero, cuánta gente trabajó en la traducción. Segundo, cuáles fueron los códices utilizados para traducirla. Porque entre más cercanos estén estos códices, más certero será lo que nos está transmitiendo de la palabra original, ¿verdad? Que eso es lo que tratamos de cuidar. Por eso es que esta Biblia de Jerusalén suele ser muy utilizada. Hay otras traducciones que son un poquito más amables al lector, como la Biblia latinoamericana, la Biblia del pueblo, que es la que ustedes le dan comúnmente en los retiros. Esas Biblias están más amigables, en el sentido de que traducen algunos términos que están un poco complicados de entender desde la lengua original, los traducen a un lenguaje más entendible, pero no le cambia para nada, ¿verdad? Digamos, el mensaje. El mensaje no cambia. Lo que cambia es que uno que otro sinónimo mucho más fácil para poder entender, ¿verdad? O algún tipo de giro lingüístico mucho más latinoamericano para entender lo que se quiso decir en un idioma con un estilo, un género lingüístico muy diferente, o un giro lingüístico muy diferente. Entonces es lo único que pasa, pero en realidad no se le cambia, no se le cambia en gran medida el sentido original. Así que podemos confiar también en esas traducciones. Géneros literarios acerca de la Sagrada Escritura. Cuando hablamos de género literario, nos estamos refiriendo a una manera como se escribió el libro. Recordemos que la Biblia tiene cerca de 40 autores diferentes, en diferentes épocas, entre el año 1200 hasta el año 100 después de Cristo. Prácticamente es el rango de tiempo en el cual se escribieron los libros de la Biblia. Diferente época, diferentes autores, incluso diferentes lenguas. Ya dijimos que el griego, el hebreo y el arameo son las lenguas de la Biblia. Por lo cual, es claro que van a haber diferentes formas de poder compartir el mensaje recibido. Si, por ejemplo, viene Dios y me hablara a mí y me dijera que comparta un mensaje para los hombres, que servirá para la salvación de ellos, y yo le encuentro tan hermoso lo que Dios trae como noticia, pero tengo un don como el don de la poesía, pues puede que yo quiera compartir ese mensaje, cuidando lo que Dios me pidió que compartiera, pero con un estilo muy particular, embelleciendo con palabras hermosas aquello que Dios me comunicó, porque quiero darle a los hombres algo con un nivel de belleza. Eso es lo que antiguos escritores hicieron. Algunos lo narraron, otros le pusieron poesía, otros convirtieron incluso la voluntad de Dios en cántico, inspirados por el Espíritu de Dios. Así se dan origen a muchos géneros literarios. ¿Cuántos son en total? No hay acuerdo unánime entre los diferentes autores. He leído bastantes obras, ¿verdad? Donde encuentro comúnmente la introducción a la Biblia y se puede ver la enumeración que hacen, que 8, que 10, que 15 máximo géneros literarios. He podido encontrar diferentes libros, pero me di a la tarea de hacer una especie de tabla sinóptica, mejor dicho, un listado, ¿verdad? Diríamos, unificando todas las definiciones de diferentes autores. Y logré encontrar que en total hay alrededor, todavía no puedo decir que es exhaustiva la lista, pero hay alrededor de 32 géneros literarios. Hay 32 hasta los que yo he podido contar. Originalmente, ¿verdad? Qué irónico que utilizara la palabra originalmente, porque el personaje que está en pantalla se llama Orígenes. Orígenes, que es tenido por santo en la comunidad ortodoxa, ¿verdad? Nosotros simplemente le llamamos Orígenes, el escritor cristiano, porque nos parece que a la autoridad de la iglesia le parece que no cumplió con ciertos requisitos de ortodoxia, por lo cual es que no se le llama santo, ¿verdad? Se equivocó en algunas cosas, pues, de interpretación. Orígenes regaló 4 sentidos para poder interpretar la Biblia, que podríamos decir son los primeros 4 géneros literarios que alguien quiso encontrar. Estos 4 géneros aparecen en un dístico medieval que dice litera gesta docet, qui creas alegoría, morales qui hagas, quotendas anagogía, que se debería traducir más o menos, ¿verdad? La letra enseña eventos, la alegoría lo que has de creer, la moral lo que has de hacer, y a la analogía a donde has de tender. Entonces son 4 géneros. Género literal, ¿verdad? Que es la narración básicamente sin ningún tipo de interpretación o significado. Es tal cual dice que ocurrió. El género alegórico, que sí necesita interpretación porque es algo metafórico. Puede usar comparaciones, metáforas, ejemplos, ¿verdad? Alegorías. De ahí viene la alegoría en realidad es eso, una comparación, un poco alargada comúnmente. El género moral, que habla de aquellos textos que tienen que ver con la legislación, normas, valores, virtudes, que están tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento.
Y por último, el género anagógico, que viene de anagoge, que significa conducir, es decir, cualquier texto que te lleve a la vida eterna, que te conduzca hacia la salvación. Entonces, ahí para él están estos 4 géneros a los cuales hay que ponerle mucha atención cada vez que leemos la palabra. Ahora bien, esto está también explicado en el catecismo, ¿verdad? Ahí aparece este famoso dístico, ¿verdad? Ahí aparece en latín también. Según el catecismo, ese dístico aparece en un rótulo pugilaris de Agustín de Dacia, ¿verdad? Una especie de tablilla que se podía doblar, ¿verdad? De madera, comúnmente tallada, ¿verdad? O pintada. Los géneros literarios, para que vean que es cierto que son 32, puse el último, sátira, ¿verdad? Como aparece, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 4, del 8 al 13. Ya vamos a llegar ahí. Vamos a verlo, cada uno de ellos, y trataré de dar un ejemplo de lo que podemos encontrar en la Biblia al respecto. Primer género, histórico. Este género pone énfasis en la geografía, en la parte de datación a nivel cronológico, ¿verdad? Es decir, dice tal año, ¿verdad? Fue tanto tiempo, se esfuerza en dar esos detalles. El género, como el caso del libro de Reyes, en Primera y Segunda de Reyes, por ejemplo, o ¿cómo se llama? El libro de Judith, el libro de Esther también, que se esfuerza mucho en detalles históricos. El género legislativo se dedica evidentemente a la parte de las leyes, de las normas, como el caso del Levítico, como el caso de Deuteronomio. En el Levítico están las leyes para el culto, ¿verdad? Dirigido por los levitas, y Deuteronomio, pues hay muchas normas, ¿verdad? Para las tribus de Israel, muchas leyes. 3. El narrativo. Son textos que comúnmente le ponen más énfasis en el cómo ocurrió más que en el cuándo o en el dónde ocurrió. Es decir, no se esfuerzan tanto por dar detalles históricos, sino más bien la narración del evento mismo. Que Jesús estuvo predicando en tal lugar. No les interesa en cuánto tiempo llegó ahí, cuánto tiempo se quedó. Esa parte no les interesa, ¿verdad? Cuando no detallan esos aspectos, se llama género narrativo nada más. Género profético. Hay muchos tipos de profecías. La profecía, bueno, aunque de esto tendremos que hablar más ampliamente en doctrina social de la iglesia, quiero anticiparles un pequeño detalle que allá se va a ver un poco más ampliamente, al menos conmigo, si nos vemos por allá, ya como al 60% de la carrera. Que los profetas comúnmente tenían 4 funciones en el pueblo de Israel, por lo que logramos deducir del Antiguo Testamento. Primero, anunciar la voluntad de Dios. Segundo, denunciar el pecado del pueblo para que se arrepintiera. Y también el pecado de los grandes líderes, de los grandes reyes, de los grandes gobernantes, incluso alrededor de Israel. 3. Exhortar al pueblo para que no olvide, ¿verdad?, quién es Dios, de dónde fueron sacados del país de Egipto, por qué no deben ser infieles a un Dios tan benevolente que los liberó de la esclavitud. Exhortan constantemente al pueblo. Y cuarto, guían al pueblo. Aún en momentos de desesperación o en momentos de desesperanza, los profetas salen a dar ¿cómo se llama? Una voz de paz, una voz de la esperanza, ¿verdad? De la justicia de Dios. Así que juegan ese cuádruple papel importante. Los profetas recibían de parte de Dios, de manera tanto directa como de manera indirecta, todo tipo de oráculo, ¿verdad? Es decir, comunicaciones directas de parte de Dios. Habían oráculos tanto de amenaza como de salvación, para decirle al pueblo, ¿verdad?, lo que había de venir en caso que no se arrepintieran, y también, ¿verdad?, la esperanza de la salvación aún en medio de la desgracia. Tenían también incluso visiones extáticas, como el caso de Daniel, como el caso de Ezequiel, que tenían visiones, ¿verdad? Es como que perdieran prácticamente la noción del tiempo y pudieran ver cosas futuras o incluso cosas simbólicas que Dios quería mostrarles para poder comunicar verdades sobre la realidad misma. Entonces, muchas de estas visiones tienen un alto sentido simbólico, ¿verdad? Y ellos tratan de interpretarlo también y tratan de comunicar lo que se puede deducir de ahí. Como cuando Ezequiel vio los huesos secos, por ejemplo. Las visiones extáticas. En el Nuevo Testamento también hay visiones estáticas, ¿verdad? En el caso del apóstol Juan, también ese tipo de visiones que Juan tiene también entran dentro de la categoría profética, aunque también son parte de otra categoría que también vamos a mencionar. Esta categoría específicamente, apocalíptica, ¿verdad? Es decir, es una revelación, porque comúnmente lo que miran son cosas que la humanidad de repente no conoce, ¿verdad? Y que claramente ellos dan a conocer de lo que vieron. Por ejemplo, Juan comúnmente habla de lo que ve en el cielo. Ve al Cordero degollado, ve a los 24 ancianos, mira a los 4 seres vivientes, cosas que no podríamos saber si nadie tuviera esa visión.
¿verdad? Así que tienen parte también, tienen un significado también que hay que aprender a interpretar, pero también habla de las realidades futuras, de lo que no estamos viviendo todavía y que ya es presente. Es decir, que somos incapaces de poder verlo con nuestros propios ojos, a no ser que Dios nos dé la gracia, como se la dio a Juan. Por eso se llama revelación o apocalipsis en griego. 6. Sapiencial. Se dedican a la parte de la sabiduría. En este caso, libros como Job, Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico, ¿verdad? Son los libros que generan, ¿verdad?, esta sensación de mucha sabiduría contenida. 7. Soteriológico viene de la palabra soter en griego, que significa salvación. Así que cualquier texto que evoque el afán o la búsqueda de la salvación tiene que ver con ello. Desde los salmos que cantan busco tu rostro, Señor, o aquel salmo que dice ¿hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? Que hasta cuándo va a triunfar mi enemigo, es un afán de salvación. Todos esos textos entran dentro de la categoría de salvación, y sobre todo las del Nuevo Testamento que hablan de la salvación futura, del juicio final y todas esas postrimerías o cosas futuras. 8. Género epistolar. Se refiere a las cartas. Hay cartas tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la carta de Jeremías, ¿verdad? Las cartas que los reyes mandaban a los pueblos, ¿verdad? Y claramente las cartas de Pablo, de Santiago, de Juan, de Judas y de Pedro. El Midrash. Se le llama también en español género exegético. Es un género explicativo. Así como en el caso ¿cómo se llama?, del apóstol Pablo, también Pedro lo hizo, ¿verdad? Que comúnmente hacen alusión a algo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento e intentan dar la actualización de esa profecía o cómo se cumplió esa profecía a través de la persona de Cristo, ¿verdad? Intentan entonces dar una explicación a partir de lo que han vivido en la persona de Jesús. 10. Género poético, como el libro ¿cómo se llama?, de Salmos, el libro de Cantar de los Cantares, el libro que hay muchos textos poéticos incluso en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Muchos de los discursos de Jesús parecen, ¿verdad?, muy poéticos, son muy poéticos en realidad, como el de las bienaventuranzas, el Sermón del Monte, ¿verdad? Algunas parábolas también tienen un alto contenido poético, aunque no rime. Recuerden que la poesía, la poética es muy amplia, entra tanto la rima como lo que no rima, ¿verdad? También hay bastantes poemas en las cartas de Pablo, que dan esa sensación casi como de cántico. Por eso incluso le llamamos hímnico, le llamamos género hímnico a eso, porque también parecen más bien himnos de exaltación, como aparece en Efesios capítulo 1, o en Colosenses capítulo 1, o en Efesios capítulo 2, perdón, en Filipenses capítulo 2, cuando habla acerca del anonadamiento de Jesucristo, ¿verdad? De cómo Jesús se hizo uno de tantos y no hizo alarde de su categoría como Dios. Y el caso también algunos fragmentos poéticos que aparecen en los evangelios, como cuando Simeón se encuentra con María y Jesús y José en el templo y lanza aquella famosa frase, ¿verdad? Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Fragmentos así de pequeños también tienen un alto contenido poético, además de la enseñanza, ¿verdad? Que es una profecía cumplida. Comúnmente el Magníficat de María también entra en este género. El Magníficat de María, la frase que le dijo Isabel a María, ¿verdad? ¿Quién soy yo para que venga a mí la madre de mi Señor? Entra dentro del género poético porque están hechos con mucho énfasis a nivel, digamos, casi de éxtasis, ¿verdad? El parabólico se refiere a aquellos textos bueno, la palabra parabolé significa poner algo a la par de algo. Viene de parábola, ¿verdad? Algo que se pone, que va de un lado a otro. Así como en matemáticas, ¿verdad? Que dibujamos una parábola que va de un lugar a otro. Pues en el parabolé hay dos extremos en los cuales uno es comparable con el otro. Es una comparación, por tanto. En este caso, pues la parábola sirve para dar un significado simbólico. Hay dos tipos de parábola que voy a poner aparte de la parábola, porque las parábolas pueden ser de muchas formas, pero puede ser de una manera muy rápida, de una sola frase, puede ser de una forma muy narrada, ¿verdad? Casi forma incluso de cuento. Por eso hay dos tipos de parábola. La parábola que llamamos simplemente metáfora, que es una comparación, como cuando Jesús dice, vosotros sois sal y luz de la tierra, cuando dice, por ejemplo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, ¿verdad? Cada vez que se compara con algo, yo soy la vid y vosotros los sarmientos, esas comparaciones cortitas son las que llamamos metáforas.
Pero también hay comparaciones bastante, digamos, alargadas, ¿verdad? Una metáfora continuada, a lo cual le llamamos alegoría. La alegoría es una metáfora continuada. Es decir, así como la parábola del sembrador, la parábola del hijo pródigo, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los viñadores, la parábola de los talentos, que es una narración un poco larga, ¿verdad? Para dar una explicación simbólica. Y dejar una enseñanza acerca del reino de Dios. 14. El mitológico. El género mitológico, pues hay algunos textos mitológicos en la palabra. Si ustedes tienen la Biblia, desgraciadamente se me olvidó ponerla aquí cerquita. No, la dejé en la biblioteca. Y estoy lejos de allá. En la Biblia de el pueblo, la que les dieron a ustedes en el retiro de iniciación o cuando le hicieron la inducción que les dieron las Biblias, en esa Biblia del pueblo, que es la de la Universidad Católica, que tiene el logotipo de la U, a donde aparece la Virgen María. Espero que sepan a cuál me refiero. Por si alguno no la recibió, ¿verdad? Pregunte. Vaya a su unidad de pastoral si no le dieron Biblia para que le den una, porque la va a ocupar en diferentes clases como esta y también la de doctrina, la de trabajo educativo social y ética profesional incluso. Así que si no la tiene todavía, pídela a su miembro a su coordinadora pastoral. Prosiguiendo. En esa Biblia, en el capítulo 2 de Génesis, en el capítulo 2, cuando aparece la narración del hombre hecho de barro, que dice que hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, hasta ahí más o menos llega la narración de Génesis 1.26, cuando habla de la creación del hombre, ¿verdad? Pero a partir del capítulo 2, versículo del 4b en adelante, aparece una nueva narración, ¿verdad? Que es cuando Dios crea al hombre de barro, saca a la mujer, ¿verdad? Y los dos caen en pecado. Esa es la segunda narración de la creación, porque hay dos narraciones de la creación. Pues si lee usted la explicación de ese texto en la Biblia que le dieron en la parte de explicación en letras chiquitas, en el segundo párrafo, si mal no recuerdo, aparece una explicación que dice claramente que ese fragmento específicamente de la Biblia, ¿verdad? Está inspirado en un mito acadio. Es decir, que el pueblo de Israel tomó un mito del pueblo acadio que gobernaría la zona de Babilonia y claramente adaptó ese texto a su monoteísmo, a la idea de un solo Dios, porque vio en ese escrito algo importante. Por ejemplo, no nos interesa tanto, ¿verdad? En ese texto, para que lo entendamos de una vez, no nos interesa tanto si fue verdad o no que lo hizo de barro. Eso no es lo más importante del texto. Lo más importante es el mensaje que está por encima de ello, que es que Dios es el creador del hombre. Y eso es lo más importante. ¿Cómo lo haya creado? Nos tiene sin cuidado. No nos compete ni siquiera entenderlo, porque es un acto de creación que la mente humana no va a poder entender cómo de la nada surgió un algo. Entonces no podemos jugar a la teología de lo imposible, ¿verdad? Queriendo entender la mente de Dios y sus obras. Son un misterio para nosotros, pero que nos baste saber que eres el creador. Y eso es lo que los israelitas vieron como riqueza en este texto, por lo cual lo siguieron transmitiendo. Dios creó al hombre, ¿verdad? Así como que fuera un pequeño muñequito hecho de barro. Porque lo más cercano a la hechura, a la creación que tenían los hombres de la época de bronce, era hacer cosas de barro o de arcilla. Era la manera más simbólicamente, digamos, bonita para poder contarle a los niños que Dios nos hizo, ¿verdad? Por lo cual vieron en ello un texto importante y por eso quedó en la Biblia. Pero tiene un origen mitológico, ¿verdad? La mitología no lo veamos como algo negativo. En filosofía me tomo un tiempo de explicar el mito, magia y religión. Y cuando explico el mito, digo claramente que el mito, hoy en día mucha gente cree que porque como algo mitológico es una mentira, es una falsedad y no sirve de nada. Y no es así. Y aquí termino con esta frase. El mito también puede servir como un recurso didáctico para enseñar cosas verdaderas. Así que no lo podemos descartar de un todo, como tampoco el pueblo de Israel lo hizo. Ahí nos quedamos. ¿No tiene alguna pregunta para terminar? Dime, Katie. Buenas noches. Yo quería preguntar sobre el trabajo de la tarea que tenemos, si es manual o manual o digital. Tiene que ser hecho en computadora a través de Word, luego lo convierten a PDF y lo deben mandar como PDF porque no les va a aceptar enviar tareas que estén fuera de ese formato, ¿verdad? Es decir, ya está programado que solo documento PDF. Dime. ¿Con qué número de letra? Revisen el syllabus que les dejé en el aula,
el sílabo de la asignatura, después de la designación de tareas, aparece el apartado que dice formato para la entrega de tareas. Ahí están todos los detalles sobre el tipo de letra, lo que debe llevar la portada, ¿verdad? Todos los detalles están ahí. Ahí los pueden revisar. ¿Tienen más preguntas? Dímelo, Ani. Y hay 2 tareas que tienen el mismo cuestionario. Ah, sí, alguien me lo dijo, lo voy a corregir ahorita mismo, fue que al copiar la tarea para reutilizar la herramienta fue que se quedó el texto, pero ahorita lo corrí. Ahorita que entre lo corrí. Gracias por revisarme. Bien, nos vemos jóvenes, pasen una excelente noche. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Feliz noche, Feliz noche. igualmente. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Lick, disculpe, fíjese que tenía Dime, Axel. fíjese que yo tuve un problema que no me estaba dando bien la